Es un gusto, un placer ver la sala de nuestro querido Centro Histórico y Geográfico de Soriano repleta, y más aún para recibir a una autoridad, el director nacional de Educación del Ministerio de Educación y Cultura, el profesor Gabriel Chirici. Usted corríjame, profesor, por favor. Lo practiqué varias veces. Y vimos varios videos. Con dificultad. Multiple choice. Multiple choice. Ahí está. Profesor de Historia del Instituto de Profesores Artigas del IPA, diplomado en Historia Económica por la UDELAR. Ejerció la docencia en educación secundaria, pública y privada en el IPA, en institutos magisteriales, la Universidad Católica del Uruguay y la Universidad de la República. Es autor de varias publicaciones sobre enseñanza, educación e historia, y dentro de una de las que podría destacar Uruguay siglo XX, una historia colectiva en movimiento, una de mis favoritas. Fue editor de la revista Educarnos de la Administración Nacional de Educación Pública durante 2018 y 2020. Es columnista y colaborador en programas de radio y de televisión, donde se destaca la columna de historia del Sol FM en el programa No Toquen Nada y Caminando la Historia en TV Ciudad de Montevideo. En la actualidad, el director nacional nos va a comentar sobre las distintas actividades que se vienen desarrollando en el marco del bicentenario de la Cruzada Libertadora, y también sobre la presentación del libro 200 años del nacimiento del Uruguay, la provincia que se hizo país. Así que, Gabriel, bienvenido, un gusto tenerte. Bueno, muchas gracias. Buenas noches para todas y todos. La verdad que es muy lindo poder encontrarnos acá en el centro histórico. Como todo, hay una parte, vaya la redundancia, ¿no?, que tiene su historia, pero que tiene que ver con los 200 años y creo que probablemente algunos lo sepan, pero cuando el acto de los 200 años de la Cruzada Libertadora de la Agraciada, que bueno, fue uno de los primeros actos oficiales en los que me tocó participar con este nuevo rol de director de educación, conversando con Santiago, con los integrantes del centro histórico, me lo presentaron en el centro, empezamos a ver las posibilidades y bueno, el acervo tan rico que tiene y las posibilidades de divulgar la historia y los trabajos que vienen haciendo también estudiantes y el valor que tiene la historia local, ¿no?, pero que a su vez tiene una proyección nacional. Recorrimos, bueno, los archivos, estábamos conversando también con respecto a cómo conservar a veces, ¿no?, esa prensa local que está en otros lugares. Fue una de las visitas a mí que más me enriqueció, me movilizó, y a partir de ahí, que bueno, fue como, digamos, en parte casual, pero un pretexto, generamos un vínculo para que, bueno, la Dirección de Educación también pudiese colaborar con algunas de las actividades, sobre todo, bueno, desde el centro nos decían que sería importante poder volver a sacar la revista y publicarla. Yo estaba recién conociendo la administración pública y la parte de gestión, y existe una disposición por la cual la Dirección de Educación a instituciones educativas que tengan proyectos, en este caso nosotros aparte en el área de historia y del bicentenario lo vemos como prioritario, pueden hacerse contribuciones especiales. Entonces, bueno, iniciamos todo un proceso que ahora, ustedes creo que todos lo saben, que los trámites, los expedientes llevan más tiempo del esperado, pero yo quiero empezar por acá porque hay una cuestión que es obviamente de cercanía, de conexión, de que nos apasiona la historia, pero también de construir cierta institucionalidad solidaria entre lo que puede ser un área que es re importante de la educación nacional en el Ministerio de Educación y Cultura, y otra área que tiene una pata local con el acervo histórico y la contribución a la memoria colectiva dentro de, en este caso, de Mercedes, pero con la especial particularidad que quizá, por decirlo de algún modo,
uno de los primeros lugares donde empezaron a ocurrir cosas a los 200 años. Entonces, no lo hicimos a propósito, pero a veces cuando ocurren esas cosas, también me parece que es muy valioso poder darles como impulso, seguimiento y que fructifique en, digamos, en las posibles y mejores condiciones que quienes dirigen y participan y abren el centro histórico a la comunidad vayan decidiendo en conjunto con la dirección. Entonces, yo creo que hay una cosa que además fue muy inspiradora porque no sé si todos pudieron participar en la agraciada aquel 19 de abril, que fue un acto muy grande. Yo nunca había venido. Ustedes capaz como tan cerca van siempre, pero había como 10.000 personas, fue una cosa, bueno, porque son 200 años, a veces no parece que es solo un número redondo, pero es muy grande. Y en ese discurso, el presidente Yamandú mencionó una cosa que también, o sea, además de esto, fue inspiradora en otros asuntos y que un poco va a ser también parte de lo que queremos impulsar como política pública, ¿no? Capaz que se acuerdan, pero Yamandú dijo algo así como, lo estoy parafraseando, pero si nos ponemos a mirar cuáles han sido los principales hitos del año 25, todos fueron en el interior. Y todos fueron en diferentes pagos, pueblos, villas. La historia se hizo también desde el interior. Entonces, bueno, después que estas cosas comenzaron a ir empezando a circular y también todos un poco en el gobierno pensando qué hacer con los 200 años, una de las cosas que surgió y que contaba el comienzo, porque me parece que también tiene que ser inspirador para otras y otros, fue pensar en una posible mirada que desde la autoridad nacional contribuya a que en todos los pueblos se le dé apoyo y estímulo a la divulgación de la memoria histórica que cada localidad tiene, y quizá pensar, esto es un proyecto todavía para ir construyendo, uno puede tener muchas ideas, pero quizá pensar en que una vez cerrado el ciclo, porque de alguna manera nosotros hoy estamos siendo parte de un acontecimiento es muy fuerte, y vamos a charlar un poquito ahora más después en detalle de los puntos históricos, ¿no? El 25 de agosto es una fecha potente, es un feriado, ¿no? De esa parte que, bueno, es rojo y todo eso, es una fecha clave, pero el 25 de agosto solo no es nada si no miramos el ciclo en su conjunto, ¿no? Y la idea que tenemos es la de aspirar, soñar, ponernos en el horizonte de que llegado el año 30, en todas las localidades donde hay centros históricos con dinamismo y vitalidad, tener una articulación y una vinculación para que haya una red de centros históricos, para que se conozca lo que se hace en Soriano, en Melo y viceversa, y de Rivera, ¿no? Y poder contarnos la historia del Uruguay de una manera descentralizada y a su vez más nacional que antes, que, o sea, yo creo que este punto también tiene que ver con una evolución, no solo de la vocación y lo fortuito que nos encontramos, con una evolución de la mirada histórica, ¿no? Porque ahora preparando algunas de las acciones que tienen que ver con los festejos del Bicentenario, conversando con Ana Frega, que es una gran historiadora, muchos la deben haber leído, la han conocido en conversaciones, ¿no? Capaz que fue decana de Humanidades, o conversando con Carlos de Masi, otro gran profe de allá, ¿no? Que es muy de Fray Ventino, de Masi, después piensan siempre las rivalidades, que son las rivalidades, no están tan chiquitos, pero bueno, el fútbol sí, pero chiquito, digo que el fútbol cuando se vive mal, termina estas cosas que no están buenas, no, pero tanto Frega como de Masi planteaban una cosa muy interesante, ¿no? Y es que hoy en día la producción, la investigación, pero también por dónde corren los análisis y las narrativas históricas, lejos de ser la narrativa nacionalista centrada en una suerte de Estado con una mirada homogénea y central en su capital y en sus héroes, ¿no? Las narrativas históricas son hoy regionales, de diversas capas sociales actuando de manera simultánea y a veces contradictoria, y con una capacidad incluso de tratar de comprender que no hay una sola fecha, sino que se trata de un proceso más complejo. Entonces, yo creo que también ahí tenemos la posibilidad de imaginarnos esto como un ciclo, ¿no? No como solo festejar una fecha, ¿no? Y en ese ciclo ir reencontrando y escuchando muchas voces que han quedado a veces postergadas, otras que todavía no conocemos, y nos falta conocer mucho todavía la historia de las comunidades afro y cuánto aportaron
a la lucha por la independencia, o la parte de las mujeres. El otro día, capaz que ustedes muchos ya lo saben, ¿no? Pero Ana Frega nos mostraba en la batalla de Sarandí, una batalla clave, no más para allá, por Florida, por el centro de la patria, pero ¿no? Que entre los grupos de los Canelones había una mujer que era la mujer de Benito Sosa, ¿no? Que peleaba de trenza, pero que era, digamos, coronela. Entonces, claro, ¿y eso cuánto? ¿Tenemos algún monumento a esa mujer de Benito Sosa? Capaz que no hay que hacer monumentos ahora. Capaz que lo que hay que hacer es contarnos más la historia, pueblo a pueblo, región a región, con esta capacidad de articular lo social en diversidad, ¿no? Y bueno, nosotros, como, bueno, en este caso, no tanto como profesor, sino como parte de un área del Estado que tiene que, en términos educativos, impulsar, ¿no? La historia como parte de la construcción de una identidad común en diversidad. Creemos que experiencias como estas puntuales son disparadores para pensar una historia pueblo a pueblo, sector social a sector social, colectiva, no de héroes, sino de construcción. Como bueno, como justo ahora que se fue el periodista, ¿no? Pero él me preguntaba qué tenemos en esta época de aquel espíritu de 200 años. Bueno, muy difícil, son sociedades muy distintas, pero esta sociedad o esta comunidad sí se fue enarbolando en torno a algunos principios que, salvo momentos muy oscuros, donde ¿no? las contradicciones llevaron a intentos represivos y autoritarios de solución, en los momentos de participación colectiva y ciudadana, la perspectiva de igualdad de derechos, república, compartir, que arrancan desde el artiguismo, la venerable alarma, que se continúan, ¿no? En innumerables expresiones, no solo de hace 200 años, de los movimientos vinculados con la inmigración, con la producción agraria, con el sindicalismo, con el normalismo, con movimientos que también tuvieron que ver con cambios en las expectativas y las visiones parroquiales, comunales, cooperativistas. O sea, el Uruguay a lo largo de sus 200 años, con variantes, hasta en términos musicales y artísticos, ha tenido una capacidad de construir comunidad, ¿no? Valorando más los aspectos que son comunes que la diferenciación nobiliaria, que la diferenciación por nacimiento, que la desestructuración en polos antagónicos de riqueza o territorialidad. Le ha costado, sí, al Uruguay, es cierto, romper con cierto macrocefalismo institucional, administrativo y cultural, ¿no? Y le ha costado también al Uruguay, que creo que esa es una de las grandes deudas, romper con un lastre racista y también patriarcal muy fuerte, que es producto de las sociedades occidentales en su conjunto del siglo XX. Pero hoy también creo que estamos en condiciones, por los avances historiográficos y porque también se ha democratizado el acceso al conocimiento, por los movimientos sociales que lo han planteado, estamos en condiciones, ¿sí?, de leer la historia y de preguntarle a la historia con un criterio más participativo, más multirracial, multiterritorial y más democrático. Entonces, yo creo que es una apuesta muy linda y en algún momento, todavía no está decidido esto, pero bueno, estamos conversando, ahora les voy a contar algunas novedades. Pensamos, a partir de la experiencia con los chiquilines y con Santi, de crear una suerte de fondo, o no sabemos llamarle, porque fondo suena como que queda atrás, no me gusta como juntaste plata, pero hacer una suerte de proyecto de acá a los 5 años, en realidad vamos a ir hasta 1929, pero hasta 2029, perdón, porque ya de 29 empieza el año electoral y es un relajo, y ahí vamos a parar, ¿no? No, pensamos en crear un proyecto o una línea de trabajo que se llame Aníbal Barrios Pintos, porque creo que Barrios Pintos fue uno de los grandes historiadores, tiene ese hermoso libro que es Historia de los Pueblos Orientales. Entonces, bueno, en homenaje a Barrios Pintos, contar la historia en su conjunto. También tuvo un importante trabajo en Montevideo con la historia de los barrios, ¿no? Pero bueno, estamos pensando, solo Barrios Pintos no sabemos, porque también queremos que esté reflejada la perspectiva de las mujeres, de otros sectores que fueron durante mucho tiempo subalternos. Pero lo que les quiero compartir como redondeo de esta primera parte es que, bueno, arrancamos el año encontrándonos, conociendo esto, usted ya lo tenía, hablando de algunas cosas que podía hacer, y en este año del Bicentenario la perspectiva es celebrarlo en clave de proceso,
en clave de un tiempo histórico más largo que un acontecimiento, y hacerlo con este sentir, que no es solo un sentir, ¿no? Tiene una construcción interpretativa que se apoya en lo más actualizado de la historia, no en construir e inventar tradiciones. La historiografía está estudiando lo regional, está estudiando los movimientos sociales, está estudiando la participación de los sectores populares, está estudiando cómo a nivel territorial se fue gestando la política. Bueno, desde ahí tratar de celebrar con además, y esto ya acá es lo que la novedad, que quizás muchos lo sepan, pero para nosotros es muy importante, con además un criterio de austeridad republicana, ¿no? Que no quiere decir no gastar un peso, porque también hay que celebrar, ¿no? A veces se gastan cada cosa a nivel de, ¿no? Que no quiero entrar en los debates de gastos públicos. Con Gaby O'Donnell estamos discutiendo peso a peso el presupuesto está medio bravo, con razón está bravo porque quedaron algunos problemas, pero sí que la celebración lo que tiene que tener es un componente que sea significativa para las regiones y las personas que somos los nietos, bisnietos, tataranietes, como les guste llamar, de aquellas zonas donde ocurrieron las cosas, ¿no? Entonces, algo que también nos planteó con mucho calor Yamandú fue que esto debía ser en todo el país, con cuidado de los fondos públicos, porque no es para tirar, y debía ser además, que esta es la otra cosa, con participación de todos los partidos políticos, ¿no? Yo en este caso estoy como director nacional de educación, es un cargo público, pero estoy por mi querido Frente Amplio, en una mirada siempre ecuménica y más uruguaya siempre, ¿no? Pero además tenemos gente muy valiosa para la historia, para la narración, también para el debate fructífero en todos los partidos políticos. Entonces, lo que ahora se creó, que se aprobó hace muy poquito, fue una comisión para justamente seguir el ciclo de creación del Estado Oriental 1825-1830, y esa comisión, que la integran diferentes organismos públicos, tiene un comité ejecutivo. Ese comité ejecutivo lo preside la Dirección de Educación junto con Presidencia de la República, y lo que estamos haciendo es las consultas necesarias. Yo no quiero adelantarlo todo porque se va a presentar el 20 de agosto esa comisión, ¿no? Pero ya hemos avanzado mucho con, por ahora, totalmente aceptación y muy buena onda de todos los partidos políticos. También vamos a invitar a referentes de la historia, ya los hemos invitado, algunos son súper conocidos, ¿no? Padrón Fabre, Ana Ribeiro, Gerardo Caetano, ¿no? Y también que estamos pensando, y esto por eso digo con mucho cuidado, a representantes de colectivos de nuestro país que son muy importantes, ¿no? A la hora de tener, por ejemplo, bueno, estuvimos hablando con INMujeres, con los colectivos afro, con aquellos que representan a descendientes de comunidades originarias. Yo siempre digo, bueno, ustedes que están acá lo recontra saben, pero la participación de los pueblos originarios para reconquistar las misiones fue clave, y si no, no sabemos si se firmaba la Convención Preliminar de Paz. Así que tan importante como el Cruce de la Valleja fue la fundación de Bella Unión, fue allá. Entonces, ¿cómo no vamos a celebrar algo en Bella Unión en este ciclo? ¿No? Porque muchas veces también el norte ha sido muy olvidado en nuestro país, ¿no? Entonces tenemos que, se habrán ocurrido cosas desde Bella Unión para Uruguay, ¿no? Entonces, y eso, bueno, lo mismo tenemos ustedes creo que, no sé si lo saben tanto, pero con la gente de San José, y los Maragatos, vieron que están el Maragato y el Josefino. Yo todavía no entiendo mucho, cuando voy no sé quién es quién, pero parece que uno dice, soy un Maragato, soy Josefino, pero parece que los Josefinos son los que defienden que Uruguay se inventó en 1828. Ellos están con la Convención Preliminar de Paz, hay un monumento a la Convención, pues San José, cada uno tiene su particularidad, ¿bien? Entonces, en el año 28 vamos a hacer todo un centro de discusión histórica, pero también de celebración en San José. Y ahora en diciembre, porque bueno, los que han ido a Santa Teresa, ellos lo saben, no sé si han ido al camping ahí, pero en diciembre fue la liberación de Santa Teresa, que hay unos monumentos ahí ¿cómo se llama? Olivera, ¿no? Sí. El Leonardo Olivera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como ahí el epicentro de las acciones político-militares pasó a Rocha, en diciembre hacer algunas actividades de celebración y conversación histórica y participación de los jóvenes en Rocha. Entonces, esta perspectiva, ¿no? la vamos a trabajar en conjunto con las sugerencias, con las propuestas llamémosle, ese equipo de referentes, plural y también honorario. Y además vamos a tener, digamos, una pata más ejecutiva de ir consiguiendo, bueno, artistas locales, expresiones de
de la cultura de la región, porque no solamente tiene por qué ser de Rocha, sino que podamos hablar con otras expresiones también del Brasil, porque no tenemos una cultura de frontera, no vamos a festejarlo en una clave nacionalista excluyente, cuando bien sabemos que gran parte de nuestra historia se construyó por la dominación brasileña y por la expulsión de esa dominación con apoyo de la provincia argentina. Entonces hay una perspectiva, yo creo que muy ajustada a lo que, acá me pongo no que deje de ser lo que soy antes, pero como profesor de historia, vamos a tratar de ser como lo más respetuosos de la diversidad y de las polémicas que la historia nos presenta, que no hay por qué resolverlas. A veces creo que muchos lo saben acá, porque veo la perspectiva. Hubo otra etapa muy triste para la democracia, como la dictadura, que trató de zanjar, no decir, bueno, el 25 de agosto fue la independencia de Uruguay, no se discute más. Eso solo es la ilusión del autoritarismo, pero la ciencia, la construcción con capacidad de explorar documentos, retomar temas que parecían que ya estaban, y lo mirás de otra manera, porque cada generación aparte le va aportando su novedad y vamos enriqueciéndola. Bueno, la ciencia tiene que ser un espacio de diálogo, de debate y de construcción democrática y plural. Entonces, nuestra comisión va a tratar de abordarlo en ese sentido y de que se genere una perspectiva de 200 años en todo el país, con una sensibilidad republicana, de fronteras como algo que también es nutritivo de lo mejor que puede llegar a tener una sociedad cuando alcanza puntos de intercambio cultural que no suponen dominación, exclusión o xenofobia, ¿no? Las fronteras son muy valiosas. Ustedes viven en una frontera, ¿no? Es decir, ¿cuánto tiempo Soriano fue parte de la jurisdicción de Buenos Aires? Porque también es eso, ¿no? Es decir, y la jurisdicción de Montevideo era otra cosa, y cómo se volvieron a integrar. Y hay elementos ahí que son muy interesantes de saber recomponer y contarnos entre todos. Y bueno, la perspectiva para nosotros como dirección de educación es tratar de apoyar eso, impulsarlo, que también, bueno, diferentes actividades. Yo le preguntaba hoy a Santi, no sé si ustedes fueron también, pues yo no pude ir porque a veces hay mucha cosa, vieron que esto yo no me lo esperaba, era tan intenso, pero porque estuvo el encuentro de Geohistoria en Florida, ¿no? Entonces ahí, claro, hay un montón de colectivos que vienen investigando, uno dice a veces por su cuenta, ¿no? Es decir, pero que en realidad, claro, que le dedican a incorporar nuevas miradas a lo histórico, que lo importante, me parece que ahí como rol de gobierno, es impulsarlos, dejarlos hacer y ayudarlos a que lo vean los demás, ¿no? Nosotros ahí tenemos como una responsabilidad que se vea más la historia, se vea y sí, con el cuidado de que se vea en términos de invitación a construir comunidad. No una historia que quiera imponer una mirada o que quiera imponer determinado aristocratismo cultural. Yo sé tanto de fecha, sé tanto de mapa, bueno, vaya a un concurso, señor. No es la historia popular, es la historia que le cuenta al otro cómo entender los problemas, las contradicciones y las cosas lindas que tiene nuestro pasado, ¿no? Tenemos que caminar por ese camino o son varios, ¿no? De ir construyendo una historia más nacional, más participativa, más popular, ¿no? Y también con algunos elementos, porque cuando uno dice más popular, ¿no? Esto no significa de menor nivel. Ojo con eso. Los pueblos quizás no sepan leer, pero entienden lo que es la justicia cuando se los escucha, ¿no? Obviamente cuando están amordazados no, pero entonces, si nosotros logramos con las nuevas tecnologías, con la gente que estudia y sabe tanto, canales de comunicación dinámico, entretenido. Yo no voy a decir mucho acá, porque ustedes ya saben que acá hay gente que hace la historia muy divertida y con mucho contenido. No es cierto que lo único divertido, y a mí me encanta la gambeta en TikTok o lo que hacen chistes de sí, está todo bien, pero eso es el divertimento del humor. Ahora, nuestra historia puede ser apasionante, épica, también puede ser muy motivadora para aprender experiencias, a veces con grandes sueños que no salieron bien y entender por qué no salieron bien, y otras con grandes momentos de vanguardia. Nuestro pueblo oriental, con sus
vaivenes como cualquier otro pueblo, pero en algunos momentos, hoy lo charlábamos, ¿no? En la época de Artigas, planteó cosas que tuvieron de avanzada, en otros momentos también hubo retrocesos. ¿Qué pasó con eso? ¿Por qué no se alcanzó quizá determinado programa y se terminó en algo intermedio? Pero tenemos realmente cosas que lo que deberíamos tratar de alcanzar es un gusto, no sé si llamarle gimnasia, pero como una rítmica cultural para todas las generaciones, porque siempre digo esto con mucho cuidado como profe, ¿no? Muchas veces dicen los jóvenes, bueno, tanto de los que somos tíos, padres, abuelos, tío, abuelo de los jóvenes, les hablamos de la historia de manera divertida a los jóvenes. Mira que, ¿no? O sea, hablamos divertido de un chumerío de la esquina, pero la historia la hacemos aburrida. Entonces, ¿cómo podemos hacer? ¿No? Creo que tenemos una oportunidad muy linda para que también nuestra historia se convierta en un factor de diálogo comunitario, en clave plural, pero también de construcción identitaria a futuro, reparando errores del pasado. Porque también nosotros, lo que no estamos acá de forma aséptica u objetiva, no, hay una parte de lo que fue el primer centenario que es muy valiosa. Ustedes saben que coincide el centenario, el primero, con la fundación del Palacio Legislativo, por ejemplo. Ahora estuvo en discusión el tema de cuándo se hace la fiesta, por suerte se coordinó todo mejor, ¿no? Pero fue una época del Uruguay muy próspero. En Uruguay, a veces le llamamos una historia medio simplificada, ¿no? El Uruguay vallista, no era solo vallista, pero el vallismo fue muy importante, ¿no? Pero también movimientos sociales, educativos, culturales, la puja y el desafío que también plantearon los sindicatos, los anarquistas. Ya en el 25 existía el Partido Socialista, el Partido Comunista, la puja que plantearon en términos democráticos del Partido Nacional, porque el Partido Colorado también tenía prácticas muchas veces de carácter autoritario, ¿no? Ese Uruguay más democrático, más participativo, popular, futbolero, carnavalero de los años 20, que crea un palacio de la democracia, igual era un Uruguay muy centralista. Se estaba haciendo centralista ahí en realidad. Hasta esa época no había sido tanto, ¿no? Porque había mucha migración campo-ciudad por diferentes factores, pero además era un Uruguay que tenía un proyecto en sus élites y capas medias ilustradas, con acceso a la agencia cultural, un proyecto muy europeizado, propio de los tiempos. O sea, hay una obra preciosa, que es el libro del centenario, muchos quizás la hayan visto. ¿Tienen acá uno? Sí. Ah, bueno, ahora vamos a echarlo. El libro del centenario es hermoso, pero tiene un relato sobre los 100 años del Uruguay, de un Uruguay sin indios, de un Uruguay donde tiende a desaparecer, afortunadamente, la piel negra, porque era propio de la época. Y el racismo era también, incluso en ¿se acuerdan? El positivismo, y había todo un conjunto de miradas que suponían de progreso, que ser europeizado, ser la Suiza de América, era un camino. Hoy en día sabemos que eso fue incompleto, equivocado, injusto. No dejó de ser un proyecto valioso para que el país en algunos asuntos avanzara mucho, en leyes sociales, en escolarización, en salud pública, avanzó pila Uruguay. Pero hoy podemos construir, por eso todo lo que les decía antes tiene una interacción también con sustento ideológico, pero no en porque lo que dice no hay ideología, eso ojo, son lo que tiene la peor ideología, la de eliminar la de los demás, no hay ideología, sí, una ideología anclada en nuestra tierra, en nuestra mirada latinoamericana, en una vivencialidad de lo democrático que debe incluir a quienes han sido invisibilizados. Hoy podemos pensar, parece un granito de arena capaz, pero que esta idea de apoyar y de darle vida a una red de centros históricos de todas las localidades y de que en una comisión del Bicentenario participen representantes de mujeres o de los colectivos afro, supone que estamos intentando contarnos mejor la historia, ¿no? Y también hacer un ejercicio de construcción democrática de la identidad que, y acá, bueno, podrá siempre genera cosas como el lenguaje inclusivo, siempre el lenguaje inclusivo, ¿para qué si ya existe el lenguaje? Bueno, ¿saben qué?
La Real Academia no es la dueña del lenguaje. La respetamos, la leemos. El otro día hubo un encuentro precioso en el Parlamento para incorporar la educación con perspectiva de etnicidad afrocentrada. Quizá muchos lo saben, otros a veces. Yo lo aprendí tarde, ¿no? Uno de los pedidos, que nosotros lo tomamos en el Ministerio y lo vamos a llevar a la Real Academia, a través de la Academia de Letras, es cambiar la primera acepción de la palabra quilombo. Quilombo es hogar. Imagínense que nosotros viviéramos en una sociedad donde hogar o casa es sinónimo de prostíbulo, de relajo. Parece un matiz, pero puesto en el lugar del otro y la otra, que esto lo ha sufrido con el lastre de la esclavitud, de la exclusión, de la utilización como objeto y mercancía de esas personas y sus ancestros, ese gesto nos hace bien a todos, nos rehumaniza, ¿no? Entonces, la perspectiva es una sensación de que nosotros podemos aportar a celebrar más y mejor entre todos, tiene que tener estos componentes, y bueno, en parte también va a ser fruto de qué contribuciones y qué participación se vayan dando en cada localidad, en cada centro, cómo se generen los diferentes canales comunicacionales. Nosotros desde el Ministerio tenemos la idea de promover de acá un tiempo, o sea, porque esto se cuenta y después tenemos que ver qué presupuesto tenemos, ¿no? Yo no quiero hacer promesa, pues no viene a ser, porque hay una idea muy linda de hacer una suerte de caminando la historia, pero por todos los departamentos, ¿no? Y eso después se convierte en un producto audiovisual. Y todas y todos nos podemos ver reflejados no es por vernos en el Canal 5, que también está bueno, pero es necesario que tengamos, en vez del libro del Centenario, el audiovisual en diversidad del Bicentenario. Y capaz que eso no puede ser un impulso desde la comisión, pero que va a depender de los centros históricos y de los colectivos que participen. Y en ese sentido, toda esta primera parte básicamente tiene que ver con contarles las ganas con las que estamos haciendo esto. Hay equipo grande y estamos abiertos a lo que ustedes sugieran y propongan de acá al comienzo del año 29. Lo último que digo de este punto, así vamos al otro, ¿no? Es que por lo que estuvimos viendo, todavía no está cerrado el cronograma, ni mucho menos, además va a haber diferentes actividades, pero estamos calculando que se puedan hacer 3 actividades por año, ¿no? En este caso sería Florida, que la primera, aparte por ejemplo Florida, se va a hacer en coordinación Intendencia, Ministerio, Presidencia, actores locales. Hay una cosa que, bueno, ustedes estuvieron en la de Geohistoria, pero en la previa estuvieron los estudiantes del CERP también, o sea que esté también la gente de la educación, no es un asunto de tipo una cúpula que decide lo que va a hacer, ¿no? Después va a haber una actividad bueno, de acá creo que pueden salir, porque en realidad creo que arranca en Río Negro, ahora todavía hay una cabalgata que va de Río Negro, creo que pasa por acá, y termina en la batalla de Sarandí, ahí van a simular que son la Valleja y la mujer de Benito, y toda esa gente van a hacer una representación de la batalla, van a guitarrear, es lindísimo también. Y después va a estar la actividad en Rochi, ¿no? Que yo les decía esto de la liberación. Hay 3 actividades. Y después, año por año, va a haber 3 más. La siguiente va a ser en el Cerro de Montevideo, porque, bueno, creo que saben que en febrero del 26 fue la batalla del Cerro, que Oribe, la fortaleza del Cerro quedó liberada casi enseguida, ¿no? Y después, bueno, vamos a hacer algo en Minas, algo en Cerro del Largo, después vamos a hacer cosas con la batalla de Ituzaingó. Vamos a terminar probablemente a comienzos del año 29 con la creación del escudo nacional, ¿no? Que un poco, porque el escudo se termina de aprobar en enero del 29, ahí también pensamos que el ciclo puede poner pausa porque ya van a empezar todos otros actores en la campaña electoral. Entonces, si decimos hacer una cosa histórica, bueno, acá voy a hacer solo un paréntesis, no me gusta criticar para atrás, pero nosotros llegamos al gobierno y no había nada previsto a nivel nacional para la celebración de 200 años. La Intendencia de Soriano tenía su cosa, la Intendencia de Florida tenía alguna, recién no había presupuesto.
Nosotros lo que estamos pensando sí es dejar previsto un presupuesto para cuando sea la fiesta de la Escuela de la Constitución del 30, que ya va a ser otra administración, pero no lo vamos a incluir en las actividades que nosotros ya no van a estar bajo nuestra responsabilidad. Así que bueno, ese es un poco el panorama de la movida de los 200 años, que bueno, después irán apareciendo concursos, propuestas también para presentaciones artísticas. Bueno, hoy conversamos con Álvaro, el compañero de la dirección que vino para la apertura de la departamental educativa, quizá propiciar alguna colección de libros, porque también es importante que haya un acervo, ¿no? Que no sea solo audiovisual, porque cuando fueron, no sé si ustedes se acuerdan de esto, pero cuando fue el bicentenario del 11, ¿no? Fue una mega fiesta, pero hubo algunos eventos, pero no quedó nada, ninguna producción. Sí hubo algunos libros muy lindos que coordinaron Caetano y Ana Ribeiro de la época artiguista, pero en realidad eran más bien una iniciativa privada. Entonces, bueno, ¿cuánto el Estado? Y acá el Estado no es solo el Estado nacional, Estado, intendencias, municipios, podemos generar una producción escrita de imágenes también, que quede, ver también qué pasa con las artes escénicas, las artes plásticas. Pero bueno, todo esto está como armándose, ¿no? Y esta reunión en parte creo que es una primer confirmación de que hay cosas que pasan y van a seguir pasando en la medida que también el centro adquiera su agenda, su iniciativa y nosotros estamos para apoyarlo. ¿Tá? No sé si quieren preguntar algo de esto porque disparé mucha cosa o si pasamos a la presentación. Sí, como quieran ustedes, no sé. De repente, ¿alguna aporte, consulta al director nacional de educación? Vamos a festejar la batalla de Tacuarembó y tengo que ir a la obra sin libro. Bueno, capaz que conseguimos que, no sé qué municipio está en Ituzaingó, pero capaz que conseguimos que Lula nos autorice y la festejamos juntos. Lo que pensamos para Ituzaingó es, igual está muy buena la pregunta, generar algunos eventos en zona de frontera por donde haya pasado el ejército nacional. Era un ejército nacional junto con los argentinos, es re lindo. Bueno, y también ver, ¿no? Así, lo mismo con Juncal, ¿dónde festejamos Juncal? Bueno, estamos pensando hacerlo en Carmelo, pero son cosas que se van a ir como afinando también. Escuchando a las localidades, a los expertos, ¿no? Ituzaingó se celebra en Argentina, digo, o sea, que calle Ituzaingó por todos lados. No, en Argentina el bastón de mando presidencial es por Ituzaingó. Sí, sí. Es una batalla muy importante a nivel regional. Bueno, nos pasó el otro día, perdón que cuando estuvimos en el CERP de Florida, vino un historiador argentino súper recomendable, Gabriel Di Meglio, capaz que lo han explorado. Gabriel Di Meglio además, bueno, hasta hace muy poquito, era director del Museo Histórico, con toda esta perspectiva de recortes a la cultura, cuando terminó cesado. Él participó mucho también en diferentes programas de divulgación histórica y también en una universidad libre donde da clases que están en YouTube. Gabriel Di Meglio es una gran figura, ¿no? Pero además de una sencillez propia de esa gente que ha estudiado mucho, pero que lo comparte muy bien. Entonces Gabriel, y vino otro historiador, João Paulo Pimienta, brasileño, a charlar con los estudiantes del CERP de Florida sobre la jornada de 200 años. Fue re interesante, ¿no? Para los estudiantes, vinieron los profes de historia de los liceos, también los estudiantes, todo demás. Y Di Meglio decía una cosa, porque también a veces nosotros decimos, no, bueno, está, pero la historia de Uruguay. Estaban grabando, un saludo a la grabación también. Yo lo voy a decir, hay un problema que a veces tenemos en Uruguay, que nos damos para atrás con nuestra propia historia. De manera increíble a veces, como que yo no digo que tenemos la mejor historia, no hay que ser chauvinista porque todas las historias son ricas, pero ninguna historia es menos que la otra tampoco, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque a veces, ahí se despabiló alguien, de la alarma, no sé si es para el remedio o la siesta, bueno, apaguemos la alarma, ahí se apagó. No, ¿qué pasa? Muchas veces, no sé si les ha ocurrido a ustedes, si lo piensan también, si lo piensan lo conversamos, pero decimos, no, nuestra independencia, qué desastre, no somos del todo un país, nos creó Inglaterra, Argentina, que no sé cuánto, Brasil, que era un imperio, ¿no? Y los paraguayos siempre fueron, desde antes ya una comunidad, Paraguay es una maravilla total, tenemos que estudiarlo después, ¿no? Y Di Meglio, conversando con criterio historiográfico, ¿no? Le dice, miren, en general, nos dijo a todos, este proceso en la historia argentina se estudia como la guerra de la provincia oriental, ¿no? Como una guerra que se iba a ganar y no se ganó, y terminó con la separación de la provincia oriental.
pero no lo vemos como un momento importante de la historia nacional en sí mismo. Porque ustedes saben que Argentina, en medio de la guerra, empieza la gran guerra del siglo XIX de Argentina, que es la guerra entre unitarios y federales, que dura mucho tiempo, ¿no? Si bien después, a mediados de la década del 30, cuando se consolida el poder de Rosas, la alianza confederada va a predominar, pero no siempre, en dos bloqueos, la Confederación Argentina perduró, pero en guerra latente, y Argentina recién tiene constitución para todas las provincias en el 53, y Buenos Aires no la acepta, y recién se unifica como Estado en el 60. Argentina como Estado es muy posterior al Uruguay, que es débil, que salió más o menos, que no sé, no, está. Pero él dice una cosa, ojo, también, lo digo también para sí mismo, pensando, dice, que nosotros los argentinos también tenemos que ver que uno de los primeros factores de identidad argentina fue la creación del ejército, primero de observación, después de operaciones, después del Ejército Nacional, porque ya, digamos, acá me estoy metiendo un poquito en la segunda parte, ¿no? Pero ya las provincias estaban adquiriendo cierto estatus. Las provincias no existían desde antes. Las provincias se fueron conformando, incluso algunas demoraron muchísimo en tener sus límites, sus autoridades, ¿no? Pero después de, sobre todo de Cepeda, ¿no? Ustedes saben que Cepeda fue muy importante para derrotar al centralismo porteño, ganan ejércitos aliados del federalismo artiguista, mientras el artiguismo perdía en Tacuarembó su batalla. La historia es increíble también en eso, ¿no? Pero no queda un gobierno unificado y quedan muchas tensiones entre dirigentes de las provincias y de Buenos Aires como para gobernar juntos. La guerra de la provincia oriental fue un factor de reunificación. Incluso él lo contó con más cuidado en la charla, ¿no? Pero dice, para la sensibilidad argentina, que jefes militares de Entre Ríos, de Córdoba, de Corrientes, estuvieran junto con jefes porteños, fue todo un avance para lo que había sido las divisiones de la década del 20, ¿no? Es reencontrarse, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Nosotros estamos estudiando ahora cómo la guerra de la provincia oriental fue muy importante para la primer constitución de una identidad argentina, que quedó amputada, quedó incompleta, porque la provincia oriental era parte de esa identidad también, ¿no? El producto de la guerra después terminó separada. Pero yo lo cuento porque cuando uno se mete con cierto detenimiento, sin apresurarse en los problemas históricos, se da cuenta que la construcción de las naciones, lejos de ser una cosa, me parecería una frase, ahora, ¿no? Mocky, este cantante tan fuerte en su vocalización, dice, no es soplar y revolución, no es soplar y hacer nación, no fue soplar y hacer nación. Entonces, ¿por qué lo cuento? Porque en realidad, si recuperamos también la idea del proceso, podemos entender que hay contradicciones, complejidades, cosas que no salieron como se esperaba, o cosas que se esperaban que salieran de una manera que no tenían mucha chance de ser, por diferentes razones, y que no hay que acomplejarse, y que tampoco hay que sobredimensionar algunos factores que a veces parece que fueron los determinantes, y cuando hubo ese proceso no lo fueron tanto. Por eso, me meto en la presentación así, a las corridas. ¿Le puedo hacer un comentario? ¿Pero de la presentación? No, lo de Ituzaingó. Ahora, ya voy, déjame terminar esto, ahí voy, ahora, así hacemos ronda. Me parece muy importante, yo les cuento una parte más personal, que también me parece importante, pero porque hace a cómo se dan las cosas. A fines del año pasado, yo venía escribiendo el libro un poco porque Comando Oriental, el que vos contabas antes, Historia del siglo XX, Uruguay siglo XX, nos había dado muchas satisfacciones y habíamos también, bueno, lo presentamos en la UTEC, acá, con mucha gente en varias partes del país, y Alcides de Banda Oriental y su hija me propusieron hacer como un libro que fuera para todo público, porque yo tenía las columnas de historia y todo eso, que tuviera buenas imágenes. Un libro como buscaron también ahí el Cabildo, el Museo Histórico, nos dieron una mano grandísima con imágenes en alta definición, ¿no? De diferentes cosas. También tratamos de mostrar un poco de la sociedad de la época.
Pero el libro yo lo venía escribiendo un poco en base a las experiencias de clase, también las preguntas y las conversaciones que tenés con los estudiantes, sobre todo trabajar estos temas en el IPA y el magisterio a mí me ayudó muchísimo, porque también tenés las preguntas, las dudas, los problemas y también soluciones que te aportan estudiantes que están en la práctica trabajando con chiquilines, ¿no? Lo mismo que trabajarlo en clase. Entonces, el libro básicamente era como una síntesis apretada de cómo intentar contar el ciclo, ¿no? Con imágenes alusivas y una bibliografía lo más actualizada posible de lo que yo he tratado y con también algún señalamiento de las cuentas pendientes. Yo lo pongo ahí al comienzo y al final del libro, ¿no? Todavía nos falta más, lo que dije al principio, saber el rol de los pueblos originarios, el rol de las mujeres, el rol de los colectivos afro-uruguayos. Nos falta saber, nos falta más investigación. Probablemente esto avance, ¿no? Pero ese libro estaba previsto para este año sin saber que me iba a tocar después todo esto otro, que es estar en la Dirección de Educación, estar en la comisión de los 200 años. Fue como, en parte, fortuito, no sé cómo, pero ¿qué ocurre? A mí también haberlo escrito y preparado me ayudó a pensar algunas cosas para asumir esto otro que le estaba contando hoy al principio, ¿no? Porque lo que creo que tiene de interesante nuestro proceso histórico, como a veces qué palabra usar es difícil, ¿no? Claro, porque creo que el libro dice el nacimiento del uruguayo. En otro momento vamos a poner la creación del Uruguay, pero si pones creación parece que lo hicieron de afuera, o que lo hizo Dios, o bueno, Matusalén, no sé quién, pero bueno, según la creencia de cada uno, o el arquitecto universal, podemos dejarlo ahí también para los hermanos masones, ¿no? Dios, el arquitecto, ¿no? O si también pones la erección del Uruguay, que aparte, bueno, ya es la palabra complicada, porque la gente piensa cualquier cosa, pero parece que apareció de la nada y no estaba, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué palabra usamos? Lo que pasa es que yo creo que la clave está, y esto es un poco el sentido con el que hacer el libro y que se relaciona con esto anterior que yo le decía. La clave está en recuperar la dimensión de proceso, que aparte que fue una palabra que por suerte ya la depuró positivamente el maestro Tavares, porque el proceso antes venía con otro significado, pero además que es muy importante la noción de proceso histórico en tiempos en donde parece que lo inmediato o lo que más, no sé, ahora que tweets, likes o cosas genera, ¿no? Clickbait le dicen en la prensa, ¿no? Es lo que importa. Y no es lo que importa un acontecimiento, un grito, un día, sino que la historia, y sobre todo la historia colectiva, institucional, cultural, se construye, se va laudando con dinámicas que requieren de otra temporalidad para la experiencia vital de las personas y para que eso sea sustentable y duradero, ¿no? Entonces, recuperar la idea de proceso, porque no es un libro sobre el 1825, es un libro fundamentalmente sobre el 1825-30. Sí, yo ahí por temas de espacio, que a veces la editorial también reduje algunas cosas del gobierno provisorio de Rondó, porque en realidad lo que ocurre en el gobierno provisorio de Rondó básicamente es cómo se van alineando las fuerzas, en donde Rivera demuestra una habilidad política notable y La Valleja una impericia absoluta, ¿no? Y los, entre comillas, las vallejitas se pelean entre ellos, ¿no? Pero cuando uno retoma la perspectiva del proceso, encuentra la posibilidad de adecuarse a las diferentes innovaciones y corrientes historiográficas de la historia social, de la historia regional, de la historia económica, y poder entender que, bueno, sí, hubo contradicciones, hubo sueños frustrados, hubo también incertidumbre si esto iba a funcionar o no, pero también se creó algo diferente que no se esperaba y por algo duró. El por algo no es milagroso, quien crea los milagros, afortunada, ¿no? Pero en la historia tratamos de entender por qué pasó, y hay algunos elementos que aparecen en la historiografía y en el proceso
que a uno le permite despejar los milagros, despejar los relatos míticos, románticos de la nación predestinada, ¿no? Y también despejar los contramitos de que nos inventó Inglaterra, que tampoco es así, ¿no? Y tratar de comprender ese proceso más complejo, que no es soplar y hacer nación, de creación de un país por diferentes fuerzas históricas combinadas multicausalmente que al mismo tiempo, de forma simultánea y superpuesta, fueron actuando. Esto parece un entreverijo, pero la historia tiene ese laberinto de caminos que van confluyendo que uno los puede ir desentrañando al día de hoy sin problema. Y el primero que yo creo que hay que desentrañar, por eso está como subtítulo, es la idea de provincia. Porque, no sé, acá creo que por suerte no les pasa lo que les pasa, digo yo, capaz que les pasa igual, no sé. Mis hijos en redes sociales siempre me dicen, pero papá, provincia, nos dicen los argentinos en el fútbol, ¿no? Provincia rebelde, como que te hacen, como que provincia fuera un factor de disminución de jerarquías, ¿no? Si claro, sos una provincia, no tenés rango de Estado. Somos país. Pero, quiero agregar esto, me parece re importante. Algo ya lo mencioné al pasar, pero no con la suficiente, capacidad de resaltar la dimensión histórica. Hay un historiador muy importante, Chiaramonte, que es un continuador en parte de las investigaciones de uno de los grandes historiadores, Tulio Alperín Dongui, que Alperín cambió la forma de hacer historia política en Argentina y en el Río de la Plata, sobre todo tratando de estudiar algo que no se hacía, porque en Argentina la historia era tipo los grandes héroes o los antihéroes, ¿no? Smith, ¿no? Y Ross, ¿no? Y Artigas para afuera, ¿no? Era como una cosa media de líderes provinciales y los pueblos, pero Alperín dijo, no, tenemos que estudiar cómo se construyeron las nuevas formas de hacer, o sea, si hubo una revolución, en un momento desaparecieron no solo los jefes españoles, los mecanismos de gobierno, la burocracia, la legitimidad cómo se construyó la nueva élite de gobierno y en cada provincia, y qué apoyo tenía en términos de hacer efectivo su poder, porque ese poder tenía que hacerse efectivo con policía, con ejército, con recursos económicos, con impuestos. Bueno, Alperín, hay un libro espectacular que se llama Revolución y Guerra, abre ese juego, es un trabajo precioso, ¿no? Y Chiaramonte, siguiendo eso y siguiendo también las investigaciones de Garavaglia. Garavaglia es el otro gran historiador, digamos, más agroeconómico de la Argentina, pero del Río de la Plata y de América. Garavaglia era un genio total, que empieza a estudiar que más allá de los relatos simplificados, muy también europeizados, a veces de un marxismo que decía que acá era todo feudal o que ya era todo capitalista, ¿no? Dice, no, hay que estudiar cómo son las comunidades agrarias, hay que estudiar qué pasa en cada región, la forma de trabajo, cómo se distribuyen los bienes, el uso y el acceso a la tierra, cómo son los intercambios. Bueno, y sobre esta zona y un poquito más abajo, ¿no? Porque es de Colonia, pero en la región está el trabajo de Jorge Hellman, campesinos estancieros. Bueno, pero ¿qué pasa con Chiaramonte? Chiaramonte empieza a estudiar muchas cosas, entre otras, lo que empieza a descubrir o a plantearnos es que luego de la revolución y de la caída de los poderes, sobre todo de la monarquía española acá, las primeras formas de darse un gobierno territorial, con algunos elementos del antes, pero también con novedades políticas y sobre todo con soberanía de los habitantes de cada territorio, fueron las provincias. No surgieron los estados nacionales cuando se fue España. Pero no porque cuesta mucho construir un estado-nación. Bueno, acá hay mucha gente que le gusta la historia, el estado-nación como tal recién va a tener encarnadura a fines del siglo XIX. Con la escuela pública, con el registro civil. Bueno, estamos viendo que encontraron los chiquilines ahora, ¿qué son esos? ¿Son unos revólveres? No, son unas pistolas de santos que encontraron acá, ¿no? Sí, claro, sí. El Estado como tal, que va a construir el relato en el siglo XX de la nación para atrás, no existía en 1825. Pero sí, la forma más cercana a una nueva organización política, con representantes, con mecanismos de elección, con medidas legislativas, de impuestos, fueron las provincias. El ser provincia, en términos históricos, lejos de ser una condición de inferioridad, fue
ahí sí, emergencia, la aparición de una nueva forma de gobernarse. Por eso, ¿qué hicieron en el 25 en Florida? Declarar la independencia de la provincia. Pero no es porque Argentina era más grande y nosotros éramos más chicos. No, Argentina se estaba conformando, había un congreso en desarrollo y lo integraban otras provincias. ¿No? Porque la ley de unión no es con la... Sí, la gran nación argentina éramos todos, pero no existía un deseo. Es con las hermanas provincias que tienen los vínculos más sagrados que el mundo conoce. O sea, que la idea en el 25 era una provincia más que recupera su soberanía, que se quita de encima o se va a quitar de encima un poder imperial, extranjero y monárquico, para volver a ser república. Se está retomando la revolución, ¿no? Con un cuidado. Esto lo han trabajado mucho también los historiadores, especialmente Barra. El cuidado es que no sea una revolución social como la de Artigas. Hay un distanciamiento de Artigas, porque aparte tiene apoyo de un gobierno que es básicamente unitario. Entonces es una revolución por la independencia y la república, pero no hay reparto de tierras. Y empieza a correr esa revolución. Y empieza a ganar. Y genera que incluso las provincias argentinas en algún momento se unifiquen y armen un ejército para ir a pelear a Brasil. Y... están grabando esto, pero hay que contar. Les ganamos en Brasil, siempre digo así, porque les ganamos. Ahí digo, yo me pongo, porque yo me siento argentino oriental y varias cosas más, y también latinoamericano universal, y de nacional, igual, aunque perdimos, bien Peñarol que no ganó, qué mal que jugamos. No importa eso ahora, pero yo que quiero decir que uno se identifica con eso y fue en buena medida exitoso digamos, el desarrollo militar de la campaña. Y lo que hablábamos al principio. Y todo esto ocurrió sin Montevideo. Es más, en gran medida el nombre Orientales, provincia oriental, era una reminiscencia del pasado revolucionario reciente. Porque, y acá vuelvo con un punto que agrego a lo de provincia. Ser provincia es un dato muy interesante en términos históricos, pero además ser provincia en una temporalidad que carga tras de sí una experiencia que no había sido 100, 200, había sido 5 años atrás, que era la de la revolución artiguista y federal. La gente de acá, y eso, ¿no?, que había vivido como, no solo por el reparto de tierras, por la oportunidad de que se eliminaran componentes de la pigmentocracia, de la desigualdad por nacimientos, de que todos fueran ciudadanos, de que Artigas hablara de que el despotismo militar será especialmente erradicado. Entonces, ese concepto que vivió acá no fue casual. Fue derrotado, pero no fue casual. ¿Por qué? Porque ahí vuelvo a la historiografía. Hay mucho trabajo, pero yo voy a volver a Revolución y Guerra. Capaz que lo leyeron y me dicen que aburrido, otra vez habla de esto, pero Revolución y Guerra, cuando describe todos los territorios del virreinato, hay dos cosas. Da para mucho enseñar, pero hay dos cosas. Una, que cuando habla de nuestra región, capaz que lo escucharon, habla del Far West alocado. No sé si se acuerdan de esto. ¿Qué pasa con nuestra región? Nuestra región es una región, en términos de poder político colonial, una región periférica. El último centro colonial fuerte había sido Buenos Aires. Montevideo fue fundado por Buenos Aires. Esta región era parte de la jurisdicción bonaerense. La ganadería se desarrolla mucho sobre fines del siglo XVIII, ¿no? Pero es un territorio donde el oriental no tiene fuerte presencia de la iglesia, no tiene fuerte presencia, salvo Montevideo y en algunos puntos del ejército español. Es una tierra muy próspera, pero además vive todo el derrame demográfico, cultural, misionero. Las misiones, después de la guerra guaranítica, la destrozan España y Portugal, pero era el foco de desarrollo económico, yerbatero, el asado, todo, es decir, la ganadería, lo más poblado era el norte, no era el sur, pero al mismo tiempo el sur está creciendo y el litoral está creciendo porque la ganadería se expande, porque además hay oportunidades también para los que vienen del contacto con Brasil y la frontera en Colonia estaba y no estaba Brasil, la esclavización fugada y liberada afro-latinoamericana, todo eso convivía acá de una manera a veces anárquica para los que les gusta el poder, pero libre, abundante, porque nuestro territorio, bueno, quienes han leído Barran lo saben, ¿no? Fue el país de la abundancia, y esa característica del Far West alocado
lo dice Alperín, no, digo, relacionándolo muy bien, dice, dio origen a la propuesta más igualitarista de la revolución. O sea, no fue, digamos, no por ser economicista, pero había un contexto cultural, económico. Artigas, más allá de, siempre los referentes individuales tienen aciertos y errores, ¿no? Artigas no era Superman Artigas, pero Artigas se expresaba a un territorio de fronteras muy rico y en general a nivel rural igualitarista, que se relacionaba con los tapes guaraníes, que se relacionaba con los esclavos fugados y los negrolibertos, que se relacionaba con los criollos paisanos, sin ningún problema. Era mucho más igualitarista que las élites porteñas o montevideanas. Por eso, mire, lo otro que le quería decir, Alperín específicamente, cuando llega al tramo de Artigas, pone el litoral, la otra revolución. Y empieza a explicar por qué la cuna del federalismo fue acá, como la cuna del tango. Después siempre nos peleamos, y no quiero hablar de Gardel porque no me interesa. Pero, ¿qué pasa? Después eso generó mucho malestar en la corte portuguesa. La corte portuguesa estaba en Río. El federalismo igualitario artiguista era una amenaza terrible. Las misiones se hicieron con los Tapes y Andresito cuando reconquistan Corrientes, capaz que saben, de una época notable, a todas las damas blancas que habían esclavizado indígenas, Andresito las llama a la plaza y les pide que barran y trabajen y que se acuerden que las madres indígenas también tienen alma y que no esclavicen más a sus hijos y las libera. No es un acto que es, siempre cuando cuento esto de Andresito me acuerdo de Mandela y la Comisión para la Reconciliación y la Verdad en Sudáfrica, de una capacidad de no ser vengativos con los opresores para construir una comunidad mejor. ¿No? Claro, pero eso generó mucha alarma en otras élites. Y el artiguismo fue perseguido, y cuando vino la segunda revolución del 25, Rivera, un gran habilidoso político, ¿no? Pero la Valleja decía, no me confundan con Artigas, porque se lo asociaba a una cosa muy popular que generaba miedo en la élite porteña, ¿no? Oribe también, estaban frenados de eso. Arranca la guerra, empezamos a ganar, va todo bien, y redondeando el proceso, ¿no? Porque por lo menos quiero llegar a Ituzaingó, es un gran triunfo, pero que no es seguido de una buena negociación política. La batalla de Ituzaingó, que es el 20 de febrero del 27, en gran medida, porque hablamos de que es el bastón de mando argentino, es la gran victoria histórica de Argentina, y fue con nosotros. No quiero hablar de fútbol porque me enoja, pero porque ellos tienen menos que nosotros en fútbol igual también. Siempre pensan un poquito de nosotros o de la mano de la FIFA y de los penales. Pero ahora no voy a hablar de eso porque, claro, ya con las redes sociales no se puede hablar de fútbol. Pero el gran problema de Ituzaingó es que es un triunfo militar muy importante. Y la historiografía brasileña después lo dice, ¿no? La caída del emperador, puede ser unos años después, pero la gran derrota de Pedro I es la pérdida de Ituzaingó y de las Islatinas. Brasil queda fuera del juego. Brasil se va a negar a devolverla, no quiere firmar, no sé qué. Pero como en Argentina el Congreso, con una mayoría unitaria muy endeble, aprobó la Constitución unitaria y Rivadavia quiere traer el ejército que ganó para empezar a combatir a la revolución de las provincias federales, la mandan a Manuel García, que creo que todos saben, Manuel García había negociado 10 años antes con la Corte de Río portuguesa que podían invadir y derrotar al artiguismo, que Buenos Aires no iba a hacer nada. Va este mismo personaje, al que aparte le soplan, ¿no? Bueno, en cualquier caso, que nos devuelva la provincia y pagar una indemnización. García va y negocia, creo que todos lo saben, ¿no? Porque mayo del 27, Ituzaingó fue en febrero, en mayo negocia devolver la provincia a Brasil. Porque dice que el emperador es una escena, que no quería negociar, que Ponzo Mirador dijo, no, García, negocia algo, firmémosla. Inglaterra quería firmar la paz, siempre digo esto, yo te la recontra apurado, pero no es cierto que Inglaterra vino a inventar un estado tapón. No es cierto. Después se cuentan cosas del pasado sin estudiarlo. Inglaterra vino con intereses, intervino, fue importante, pero cuando en el 27 García acepta devolver la provincia y firmar la paz, Inglaterra le dice, excelente, Ponzo, ¿por qué? Porque esa paz reactivaba los mercados y habilitaba que el Río de la Plata fuese un río internacional, porque la provincia seguía siendo de Brasil,
Y entonces el Río de la Plata era un río compartido. Inglaterra quería libre navegación y mercados. ¿Qué pasa? Como García vuelve, la historia de García es increíble. Creo que todos lo saben, porque cuando se entera San Martín, dice, habría que haberlo colgado en la plaza pública, es muy tranquilo en nuestro pueblo, porque la verdad que lo de García... Pero García, bueno, fue con unas instrucciones ahí, medio... Dijeron, vos negociar rápido la paz, lo negoció mal, vuelve, lo quieren matar los unitarios porque lo deja pegado. Entonces, tienen miedo los unitarios de que García cuente lo que hizo, y se esconde en la casa de Dorrego, que era el líder federal, que lo protege para que no lo maten, para que cuente también, ¿no? Entonces García cuenta, confirmó así, no sé qué, está. Cae Rivadavia, cae García, asumen los federales en Buenos Aires. Y los federales quieren reiniciar la guerra. Creo que ya lo saben, porque nada, porque La Valleja no entiende mucho lo que pasó por Juan Antonio. Habla con Rivera. Rivera que estaba medio peleado con La Valleja, no sé. No, Rivera empieza a cranear, bueno, a hacer una campaña y recuperar las misiones que eran nuestras, ¿no? Pero ahí Inglaterra empieza a observar otra cosa. Y yo ahí esos documentos los trabajé con cuidado, ¿no? Inglaterra empieza a observar que el descontento acá, en el territorio oriental, generó que, sobre todo, el sector más popular y politizado fuera partidario, lo dice literal Thomas Samuel Hood, que era cónsul británico, de una independencia absoluta e igualitarista como en los peores tiempos de Artigas. Lo dice así, tipo, ojo, que acá la gente está enojada. Sí, porque claro, yo digo esto siempre también para... La historia popular está llena de dificultades para escucharla, pero es la que más camina y corre de fondo, que es la de la gente. La gente había vivido la revolución, sabía de las idas y vueltas. Buenos Aires 3 veces, entre comillas, optó por una política diplomática que dejara, ¿se acuerdan? El armisticio de octubre, y Buenos Aires acepta para el, ¿no? Si lo manda Artigas a Yapeyú, pero fue un armisticio donde el territorio oriental no fue privatizado. En el 16 García viajó y dijo invadan el territorio oriental. Ahora la devolvía otra vez. Entonces, ¿qué empieza a ocurrir? Inglaterra empieza a presionar para que no se reanude la guerra. Argentina sola no está en condiciones de reanudar la guerra, además Inglaterra le frena los créditos. Ahí interviene Inglaterra. Interviene mucho más para frenar una nueva ofensiva. Pero además Argentina tiene que solucionar su guerra interna. Brasil está incapacitado realmente de volver a dominar y no puede controlar este territorio. Entonces empieza a explorarse la posibilidad de un acuerdo preliminar. Bueno, firmen una paz y creen una constitución, ¿no? Y de ahí va a surgir la idea de elaborar un Estado que no era la provincia integrada a sus hermanas que se esperaba en el 25, ni la Cisplatina integrada al Imperio de Brasil que aspiraba, bueno, Lecor y el emperador. Fue una novedad histórica lo que surgió, pero en parte ¿por qué surgió? Porque los que vivían y las que vivían acá habían peleado de una manera y tampoco estaban dispuestos a seguir sometidos a lo que cambiara el viento en Buenos Aires decidiera, pero ya habían peleado que no querían seguir siendo parte de Brasil. ¿Por qué cuento esto? Porque también me parece importante reconocer que la Convención Preliminar de Paz, que muchas veces se dice, fue firmada por, entre comillas, extranjeros, o sea, la firma el Imperio y la firma Buenos Aires, es firmada por quienes eran los protagonistas de la guerra. La guerra a Brasil se le declaró a la Argentina, no se le declaró a la provincia, porque Brasil consideraba que la provincia era propia. Para que dejara de ser de Brasil, Brasil tiene que firmar, pero Argentina había aprobado en el Congreso la reincorporación de la provincia. Para reconocernos como un territorio autónomo, tenía que Argentina firmar eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No hay ningún líder oriental invitado porque los líderes orientales, entre comillas, ya estaban en campaña política entre la Valleja, incluso Rivera con las misiones, tiene una carta de negociación. Ustedes saben que Rivera se va a volver y va a fundar Bellavino con casi 4.000 soldados indígenas, un ejército muy potente, para marcar el peso de que él también que participó en esto, ¿no? Entonces, yo redondeo y ahí sonó la alarma para finalizar, ¿no? El remedio de la historia. Cuando miramos la secuencia en su conjunto, es seguro que se nos abran más preguntas, pero yo creo que es posible también comprender cómo la aparición, tiene algo de religión, aparición de nuestro Estado provisorio, débil, ¿no? Ustedes saben que la Constitución era revisada por los vecinos, pero también, claro, que hacer una Constitución que no podían vivir los argentinos, te iban a matar. No, pero la aparición de ese Estado
tiene que ver con un proceso combinado, imperfecto. No es ideal la historia, no es romántico, no es Marvel, no es Harry Potter, no, la historia es, y bueno, pasan cosas que tenemos que tratar de entender por qué, y hay diferentes cosas, pero de una sociedad que había protagonizado una revolución muy avanzada en muchas cosas, en un contexto geopolítico muy complejo, al lado del único imperio europeo establecido en América durante un largo tiempo, que ha sido el imperio portugués, y con unas provincias hermanas que se estaban dando forma conflictiva de autogobierno y que no podían mantener la unidad todavía. Bueno, en ese contexto surgió la propuesta de hacer un país independiente. Y esa propuesta, y ahora sí con esto termino, que por supuesto debe ser analizada críticamente, que no hay que romantizarla, porque romantizarla sería cosa, bueno, somos mejores que Argentina. ¿Sí? No, somos parte de una frontera donde nos nutrimos de la cultura argento-brasileña también, y nos nutrimos de la cultura tape misionera y de la cultura atlántica, yo creo que, ¿no? Pero en esta frontera combinada de la que somos parte, había una característica muy interesante, que a veces también pasa desapercibida, y que bueno, cada uno elige dónde pone, ¿no?, su corazón para conectar con el tiempo. Y yo creo que un asunto, y en parte lo mencionaba hoy, ¿no?, y que nos convoca, es tratar de ver o de sentir con la gente común de aquella época, y sobre todo la gente común de las campañas de aquella época, que era más participativa. Y yo, a propósito, ¿no?, termino el libro con una anotación del diario de Charles Darwin. Capaz que la conocen, yo la descubrí, también esto es producto, ¿no?, de cómo el conocimiento, cuando empieza a circular, gracias a una científica, a una bióloga, Bettina Tassero, que tiene una columna en No Toquen Nada, a propósito de, yo no me acuerdo exactamente, se cumplían creo que 185 años de la visita, vieron que Darwin recorrió 2 veces, ¿no?, en el Beagle, ¿no? Y en el año 32, que Darwin anda por esta región y por Colonia, no sé qué, él apunta ahí. Darwin tiene varios apuntes. Algunos un poco se asusta con los gauchos, después charla con ellos, come asado, ve que no son gauchos, sino que son paisanos, que tienen familia y que cultivan y que nada. Y en un momento dice 2 cosas, ¿no? Pero una dice que está cada vez más seguro de que la complejidad para la interpretación del mundo es mucho más profunda en la gente de campaña que en la gente urbana, porque la gente de campaña debe manejar muchos problemas a la vez, desde el ambiente, los animales, la producción, no las comunicaciones y el tiempo, y que el urbano es más cerrado. Era otra época, pero que el urbano es más cerrado es muy interesante. Pero además lo otro que anota es que le llama la atención cómo la mayoría de las personas, incluso muchas analfabetas, están interesadas y conversan de las elecciones, porque había elecciones en el 32 para el cambio de diputado. Y dice, esto le augura un muy buen futuro a esta joven república. ¿Por qué resalté? Bueno, no tengo a veces tanto tiempo en el libro como acá que estaban ustedes escuchando, pero a mí esa cita me dio para pensar, yo le decía, hoy, hay que terminar con Civilización y Barbarie, un invento político publicitario de Sarmiento y de otras élites urbanas. Civilización y Barbarie es una cosa que no existe. O sea, es una descripción nacional de Peñarol, bueno, sí, malo, está, ¿no? Darth Vader, el lado oscuro y la fuerza, yo qué sé. Ahora, estaba muy politizado, y no muy politizado por ser tuiteros, eso tampoco está tan politizado, sino estar fanático en las redes. O sea, tenía mucho interés por la política en el mundo rural porque habían participado de la política. Participar era decidir, plantear, enojarse cuando una autoridad hace mal las cosas, ¿no? Y esta participación venía de los tiempos de Artigas, ¿no? Y viene de otra cosa que yo no tuve tiempo en el libro de ponerla, pero se las quiero comentar porque cuando se crea la Constitución del 30, que además hay todo un debate con el nombre del país, que todavía no se llama Uruguay, y que no es cierto que Uruguay es el nombre geográfico. No. Justamente, la cuestión es Estado oriental, porque lo que se discute, ¿no?, es que se va a llamar Estado del Uruguay, sí, está bien, pero el Uruguay es el río compartido. Oriental no es porque queda al oriente del río,
esto lo trabajó mucho Ana Frega también, hay un libro precioso que se llama Crear la Nación, capaz que lo vieron, que hay artículos de diferentes historiadores sobre cómo se fueron dando los nombres de los países. Entonces, ¿qué pasa? Oriental hace referencia en términos políticos a la, digamos, difusión de un gentilicio que no era histórico. No todo el tiempo se le llamó a los de acá orientales. Se empezó a hablar de los orientales, como el poema de Villarino, en la Revolución. Y Artigas era el jefe de los orientales. Y lo oriental era la campaña, el pueblo en armas. Era lo rural politizado. Es más, cuando se firma la Convención Preliminar de Paz, tanto la élite porteña como el imperio le llaman Estado-provincia de Montevideo. Montevideo es la urbe, conservadora, realista, cisplatina. Entonces, en la discusión de la Constitución, dentro de un trabajo de Masi precioso, Barreiro, que ha sido secretario de Artigas, que patentaba, dice, hay que poner oriental, para que la gente de campaña se identifique en la política. Pero además propone otra cosa, Barreiro, que creo que todos lo saben, pero tuvo en discusión, a veces se olvida. Barreiro propone que la suspensión por analfabetismo del voto entre en vigencia 10 años después. Capaz que esto no se acuerdan, pero esto es un debate porque se acuerdan que el voto había muchas suspensiones para, ¿no? Si eras peón, jornalero, pero el analfabetismo era una cosa que hacía tabla rasa. Y Barreiro dice, dejemos que se inscriban como ciudadanos todos aquellos que participaron en las luchas por la independencia. Gran mayoría del medio rural, analfabetos pero politizados. Estos mismos que Darwin vio después de 2 años antes de las elecciones. Por eso yo con este dije, acá tenemos algo para reencontrarnos, más allá de embanderamientos míticos, con que había una sociedad rural, politizada, que estaba construyendo un destino común, ¿no? Quizá no era el ideal del año 25, quizá el Uruguay que conocemos tampoco era su destino, pero en parte, reconocer en la gente común cómo fue haciendo historia, creo que es una manera de celebrarlo en clave democrática y participativa, que es un poco lo que yo les decía al principio con lo que vamos a trabajar. Así que bueno, yo cierro por acá. Si tenemos preguntas, les agradezco mucho porque escucharon una... ¿Cuánto vamos? 8:06, estuvimos bien, empezamos 7 menos 10, así que bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Javier, por esta lección de historia y esta exteriorización también de pasión, que realmente la sentís. Quiero, y una lástima por los minutos, agradecer a la figura del profesor Santiago Ceferino, quien es el gran artífice de tener a este monstruo, con todo cariño, lo aquí al lado, y para no dejar pasar ciertas cosas que se hablaron y después sí dejar al público que pueda comentar, preguntar, sobre lo que dijo muy bien Gabriel, es la actividad, la articulación que estamos llevando a cabo, que si bien como lo acabo de decir, se está realizando, se está concretando, se está planificando, ya comenzó a principio de año con la visita que tuvimos de él en nuestras instalaciones, de esta apertura que ha manifestado con nosotros y que se está materializando de a poco en un aporte para poder publicar la siguiente revista número 46 del Centro Histórico y Geográfico de Soriano, que desde ya cuenta con ciertos artículos relacionados con el bicentenario algunos otros más variados sobre la industria. Ya hemos tenido distintas actividades aquí en nuestra casa, se habló del licenciado Óscar Padrón Fabre, lo tuvimos presentando su libro Rivera, el artiguismo posible, lo tuvimos también al historiador de Nueva Palmira, Jorge Frogoni, presentando su libro sobre el desembarco de los 33, sé que esto está grabado, lo tengo que decir, el de Ernesto Romero no cuenta porque es de los Arrayanes, pero bueno, fue muy interesante también. Y bueno, estamos desde luego abiertos a las siguientes actividades. Se habló de esa marcha que va a salir desde el departamento de Río Negro y va a tratar de recrear lo que fue la incursión de Rivera, la captura de la caballada después
de Rincón, ya estamos hablando con el coronel Menchú, Mario Menchú de Florida, del Grupo de Identidad Florida, y bueno, desde luego que estamos abiertos a distintas actividades y bueno, iniciativas que también se nos manifiesten desde el gobierno nacional. Así que bueno, con estas palabras abro la consulta, las preguntas que puedan llegar a tener. Sí, adelante. Sí, no, yo ya había hablado de Ituzaingó, pero a mí me sorprendió que se celebrara Ituzaingó, digo, y por bien. Porque Ituzaingó y Juncal son dos batallas que la historiografía uruguaya, desde que instaló el artiquismo, las durmió. Creo que la razón de Ituzaingó es porque estaba Alvear y porque estaba Brown, y entonces digo, recuperar a Ituzaingó lo veo muy valioso. Digo, ustedes tienen claro, o sea, seguro que tenés claro, digo, que digamos que Ituzaingó durante muchos años, más acá en Mercedes, Ituzaingó es de las calles que es candidata a cambiar de nombre. Increíble. Y seguramente, bueno, porque también, bueno, y con Alvear Ituzaingó fue de Alvear y Brown en Juncal, y fueron los dos que recuperaron Montevideo en 1814, que es otra cosa que la historiografía uruguaya menos menciona todavía, porque es más problemática todavía. Entonces te digo, no, yo quería un poco, si podías compartir si esa reflexión había estado a la hora de ponerle, digamos, más énfasis a la celebración de Ituzaingó y a la de Juncal. No sé si no quieren, no sé, o preguntas o reflexiones o consejos, porque nosotros pensamos también escuchar consejos de cosas que les gustaría que pasaran, o crítica cómo pasó antes para que no pase también, ya que estamos acá para charlar, antes que yo ya hablé mucho, ahora del momento de Ituzaingó de la compañera ahí. No, solamente para comentar que con respecto a la enseñanza de la historia y recordar las intendentes, ahí adelante está el camarógrafo, no me acuerdo el nombre ahora. Tío Mejida. Que el pasado 25 de julio hizo una exposición tremenda con respecto a la jornada que se hizo de la sala de historia y está muy, o sea, en ese momento se le reconoció y me pareció una buena oportunidad de reconocerlo acá de nuevo porque fue un estudiante que se lució, que sabe mucho de historia y a su vez lo hizo muy entretenido para gente que quizás no tenía idea tampoco de lo que estaba haciendo ahí y era gente grande. Entonces quería reconocer al estudiante tío que siempre se ve que está pendiente de todo un tema. Bien, y si puedo agregar una cosa, ya que se habló del encuentro de geohistoria regional, también, bueno, lo tengo que decir, Pío, ¿qué vas a hacer? No le gusta, pero bueno, él es humilde. En la segunda jornada realizada en Florida hace unos pocos días, el profesor Santiago Ceferino, junto con el señor estudiante Pío Mejida, estuvieron presentando una ponencia sobre inteligencia artificial en el marco del Bicentenario, grabada y que pueden ustedes apreciar en distintas redes sociales del centro. Así que, sin duda, felicitaciones por eso. Muy bien. ¿Alguna otra comentario? Sugerencias, sí, porque está bueno esto. Yo estoy pensando candidato a representante estudiantil para la comisión de 200 años. El tío ya tiene unos cuantos números. No, porque es muy importante también. Nosotros, capaz que les cuento ahora, si se anima alguno más a sugerir. Por ejemplo, cuando arrancamos, yo les conté que cosas que pasan, no había presupuesto para nada, no había ni siquiera pensado una comisión para los 200 años a nivel nacional. Y se venía el 19 de abril. Y lo que logramos fue, con muy bajos recursos, un poco lo habíamos charlado, porque yo a Pío no lo conocía, pero con Santiago ya lo habíamos conocido la vez pasada, lo había recomendado a Esteban también, que yo le dije, che, ¿quién hace historia acá? Y Santiago algo me ha hecho de inteligencia artificial. Yo no entendía nada, ¿no? Pero teníamos que salir, le digo salir, pero no por el apuro, sino que para nosotros era importante que ese día, además de la celebración y la gracia, todo eso, para la sociedad se conversara un poquito de historia, pero no teníamos recursos. Yo siempre digo con mucho cuidado, ¿no? Y ahí también gente con mucha cabeza, jóvenes como Pío, ¿no? Pero si agarramos los cuadros de Blanes y le damos vida y hacemos un relato histórico, no pusimos chaje, porque la gente piensa que con inteligencia artificial hicimos un mamarrón, no, entonces hicieron un trabajo muy cuidadoso que tuviera un relato en base a cómo había sido el cruce y que apareciera ahí la Valleja caminando, no sé qué, ¿no?
y nos permitió que, por ejemplo, a nivel de la conversación pública en las redes de presidencia, todavía, bueno, después hizo uno con la entidad, son los más vistos, ¿no? Pero con un costo de verdad bajísimo, que era, capaz que están en el Estado saben eso, era el máximo que puede tener una compra directa en el Estado para que una productora hiciera el trabajo de fotografiar y probar con los bots, y después un narrador profesional grabara los textos que fuimos armando como un equipito. Entonces, si vos tenés ideas como las que contaban que hiciste, y las podemos empezar a multiplicar, me parece que eso también va a ser ¿no? como un factor de estímulo, y además que, yo qué sé, nosotros tenemos el apoyo de Ceibal, por ejemplo, para que se vean estas cosas, creo que ahí tenemos para hacer, así que bienvenido. Sí, pará, él es Pigo, ¿cómo te llamás? Yo soy Cristina. Y pará, y el del Ituzaingó, ¿cómo es? Bruno. no, yo quería decir lo de Pío porque justo hicimos una ponencia de profesores que nos encontramos con el dilema de, bueno, que cuando suceden las fechas patrias, los jueces no les interesa, es feriado pero no saben por qué. No vamos a clases ni nada más. Entonces, como que nos encontramos en ese problema, y mismo los chiquilines de la escuela que van empezando a ser unos se encontraron con ese problema. De falta de respeto a los símbolos patrios, abucheos, como que era como que estar en una cancha literalmente. Entonces nos encontramos en ese problema de cómo enseñarles esto tan importante a veces que no les interesa. Entonces, con esto que vos decías de, bueno, le preguntamos al chat, que es algo que apareció de golpe, y a los adultos Sí, nos asusta un poco. Sí. Ellos inventaron un juego que es con Scratch y maquetación y programación, en donde se hace el recorrido desde San Isidro hasta Brazo Largo y de Brazo Largo a La Graciada. Cuando empezaron a hacer todo este trayecto, este juego de maquetación, fue todo un despliegue por parte de los jueces, pero nos llevó mucho tiempo porque a nosotros nos cuesta entender la idea del proceso, a los jueces más. Y nos graba el caso de Pío, porque cuando nosotros le comentamos a nuestros jueces, yo trabajo en el CO4, pero le comentamos que un estudiante había participado en una ponencia y lo había hecho también, le mostramos el video y cómo mostraba el padre y todo. Fue una cuestión de, entonces nosotros podemos ser parte de eso y de formar parte de la identidad y de la cultura de poder aprender, y que aprender no es tan aburrido. Entonces, nosotros, cuando vos decís lo de los recursos, también nos sucede. Pudimos hacer todo esto de la presentación, la presentación en la oficial y demás, porque tenemos el apoyo de Ceibal, como vos bien decís, que tenemos laboratorios aislados, claro. nos permite. Pero si no hubiera sido tan capaz que no Ceibal estuviera en el liceo, se nos hubiese hecho un poco más cuesta arriba. Pero sí hay que golpear muchas puertas y seguir buscándole la vuelta para que cuando sea de nuevo que tengamos que recordar, no sea pelearla tanto. Total. No, yo creo que también, perdón, que la idea del ciclo nos va a habilitar a que capaz que el año que viene no vamos a tener el festival en Florida, pero va a volver a haber 25 de agosto o 19 de abril, no tenemos la de 10.000 personas, pero capaz que podemos hacer que otros 6 labs tomen lo que hicieron ustedes, y yo creo que eso va a empezar a generar cosas, ¿no? de sinergia positiva. Vi que en el fondo ahí levantó la mano. ¿Cómo se llama usted? Traulia. Ahí. Yo creo que he visto lectora, me gusta mucho la lectura, y me gusta mucho las bibliotecas, soy muy de allá la zona sur. Una de las cosas que los libros de historia ya como tan, cuando va a leer un libro, no va, lo dejo como que el libro de historia lo está dejando de lado. Hay un libro que en este momento, esto lo estoy leyendo, una vez le pido disculpas por el autor, Mitos y leyendas de la banda oriental. No me acuerdo bien enteramente el autor, que se lo busca Manuel, me acuerdo bien el autor. Yo estaba escuchando a usted cuántas veces los tamboriles, el significado de los tamboriles, habla de la famosa de tontería, el famoso delito pastoreo. Son cosas simples, muy simples, pero en el fondo yo me he dado cuenta, me di cuenta, y varios
Digo, ¿qué cultura? Hay de todo, ¿no? ¿Qué cultura? ¿Qué cultura? Cómo las personas, la computadora, la usan muchísimo, muchísimo. Pero cuántas cosas se han dejado de lado. El libro, el famoso libro, es un libro muy pequeñito, es increíble, muy sencillito, es un libro, pero tiene una gran riqueza espiritual ese libro. Está dejando ahí en la... Entonces cuando voy a la biblioteca, a ver qué libro me pueden recomendar, y empiezo a buscar. Arias, he leído todo, empiezo a buscar, ¿de dónde venimos? Los famosos ciprés del cementerio. ¡Ay, qué hermoso, Señor, qué hermoso! ¿Quién fue la persona que lo cultivó? Entonces, ¿cuántas cosas a veces pienso que es nuestra cultura? Es nuestra cultura. Porque ¿de dónde venimos? ¿De dónde? ¿De dónde venimos? ¿De dónde viene Uruguay? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Quiénes somos en el fondo? ¿Por qué tocamos un tamboril? El quilombo. ¿Qué palabra fea decimos en verdad? No es palabra fea. Si no tenemos conocimiento, ¿hacia dónde vamos? La gran pregunta. Bueno, esa más, yo no sé, ya con averiguar dónde venimos, estamos a mitad del camino. Esa no ahora. No, yo lo que le digo, mire, hay dos cosas para lo que usted está planteando que, Braulio, que me parece importante. Una, nosotros que estamos explorando, recién empezando este acuerdo de la dirección con el centro histórico, pero en el marco del proyecto bicentenario en su conjunto, hay una cosa más que además tiene que ver con otro proyecto en paralelo que se está gestando para no solo recuperar la Biblioteca Nacional, sino recuperar todas las bibliotecas del país con una, digamos, disposición mucho más moderna de la parte de gestión, de archivos, pero también tenemos que tener archivos audiovisuales, tenemos que tener archivos sonoros, más allá del tamboril, ¿no? Lo que hizo Laura ya estará. Entonces, tenemos un montón de cuestiones para ir incorporando. Archivos locales, porque no incluso hasta cómo se habla, o sea, de dónde venimos. Venimos de muchos lados. La gran virtud, creo, del encare que estamos haciendo entre muchas y muchos, pero no es individual, y yo lo nombré llamando porque él largó esta de entrada, ¿no? Es construir la identidad en términos de diversos aportes colectivos que significan acumulación positiva. No venimos solo de los barcos, y tuvo Padrón Fabre, es un gran defensor, no venir solo de los barcos, y toda la herencia TAPE estaban acá desde siempre. Es muy discutible incluso la narración del origen único de la humanidad y su difusión. Muy discutible, si había una Pangea, pero yo no quiero tener eso o sea, tenemos gente que era de la tierra, gente que vino en los barcos por la inmigración, gente que vino de la esclavización, gente que vino también de la deriva mestiza de Asunción. O sea, hay unos aportes, pero también tenemos gente que vino de la deriva de la revolución industrial a tratar de buscar suerte y fueron migrantes a comienzos del siglo XX y que son gringo criollos, que tienen mucho de tierra y de aportes culturales diversos. Yo creo que, nunca creo que haya que ser nada en términos de título, profesor o lo que sea, para conectar con nuestra cultura, pero sí recomiendo con mucho cuidado estar atentos a las producciones que han trabajado con sistematización, con rigor, para preguntarle al pasado estas cosas que nos aportan esto que usted estaba planteando, Braulio. Hoy en la actualidad la identidad se construye pensándonos como un país de fronteras que no nos hace menos uruguayos y uruguayas por eso u orientales. Oriental tiene una significación político-artiguista, pero también de ubicación en un espacio en movimiento, ¿no? Es un nombre muy lindo ser orientales, si lo miramos así, que debe incluir orientales y orientales, y orientales medio gringo, y orientales medio indio, y orientales medio afro. Eso lo tenemos. Y grandes historiadoras, y que no escriben difícil, y que no escriben cuentos tampoco, también con los que usan la historia para hacer cuentitos que sí, suenen bien, ¿no? Frega, Inés Moraes, Inés Cuadro, los historiadores regionales, los que trabajan con los chiquilines en la geohistoria, cada vez más se comprueba, bueno, ahora también hay mucha historiografía sobre los movimientos afro, que somos una sociedad que se ha construido
con desigualdades y contradicciones, pero sumatoriamente positiva, en base a ser un país de fronteras. Y eso creo que es muy lindo. Lo que pasa es que en algunas historias nacionales o imperiales, autoritarias, la frontera es un factor de temor. La frontera donde hay contrabando, pero contrabando para la autoridad central. La frontera es algo hermoso, donde vos conectás, ¿no? Salvo, también a veces tiene sus peligros, tiene sus, ¿no? Claro, como es rifera, ¿no? Yo qué sé, pero la frontera crea lenguas. O sea, es que también creo que tenemos ahí una cosa donde encontrar la identidad. Entonces, por un lado, vamos a tener mejores bibliotecas para todos, con un proyecto de resignificación de eso, pero también en clave, esto se está trabajando con mucho cuidado. Ustedes quizás tuvieron la noticia de que se creó una Agencia Nacional de Innovación. Bueno, bajo el amparo de esa secretaría va a estar la resignificación de no solo la Biblioteca Nacional, sino de las bibliotecas del país, un poco en esto en todos los pueblos, y después veremos. Yo lo único que digo con cuidado es, no hay que estresarse porque para algunos el libro no es significativo si la historia le llega por lo audiovisual, o la cultura, no solo la historia. No hay que estresarse, porque mucha gente, o sea, a otros le va a seguir llegando por los libros. Miren, yo tengo hijos adolescentes, de verdad, tengo un hijo que está ya en la facultad, no sé, y ha leído muy poco y ha desplegado todo otro, digamos, bagaje de diseño. Ahora la facu le está generando un gusto por la lectura. Y tengo otra vez que entre Harry Potter y todas las novelas vieron esto que, claro, hay unas novelas increíbles de jóvenes que tienen como la mitología griega en Nueva York, no entendía nada. No saben lo que lee. Y son de la misma casa. Entonces, y algunos leen mucho, otros les gusta más el deporte. Tranquilidad con eso. El tema es no dejar de abrir puertas a la oportunidad cultural. Y lo que contaban los chiquilines, lo que decía Cristina y Pío, es decir, también vamos a generar diferentes formas. Lo que sí yo no quiero que esas formas sean espejitos de colores de la cultura. Los uruguayos somos el mate, el dulce de leche, nada. Una diversidad compleja, rica, democrática, actualizada, de vanguardia, ¿no? Eso yo creo, porque la cultura tradicionalista y cerrada es la que nos apaga un poquito. Perdón, ya que hablamos de Rivera, Betina, tenías una pregunta. Ante Rivera. Hola, buenas tardes. ¿Riverense, Betina? Sí, yo soy riverense. Vamos, Rivera. Pero adoptada por la Soriano, Arquitecto Pau desde 1989. Y bueno, te agradezco esta tu visión de proceso y esa concepción del aporte de los pueblos originarios y de la población afro. Y siempre me queda pendiente, creo que deberíamos hacer un estudio de qué pasó con los afros por estos lugares. Porque todos los negros que habitamos Sorianos somos importados. De Rivera. Yo cada vez que le pregunto a uno, ¿de dónde sos? Pablo, lo conocí a Pablo en Tata. Dije, ¿vos de dónde sos? Ah, yo soy de Rivera. Digo, yo también. A la otra, ¿vos de dónde sos? Yo soy de Tacuarembó. O sea, todos los negros que ahora hay muchos inmigrantes, pero los que hacen vecinos que hacemos acá somos todos adoptados. Así que estaría bueno por ahí un estudio de qué pasó con los negros originarios que debían haber, pero desaparecieron. Los tengo pendiente y mirá, claro, porque hay un tema ahí que es muy interesante que ahora se está empezando a revisar, ¿no? Yo tuve oportunidad, no conozco el caso de Soriano, después podemos ver datos, pero yo vi los padrones de Paysandú de 1827, Paysandú, más al norte, pueblo de indio, pueblo de indio absolutamente agrario, sofisticado, más de 1500 habitantes de la ciudad, ¿no? Así que era de las más grandes del mundo rural. Y había un 25% de la población afro en Paysandú. Y los trabajos de Jorge Hellman para Colonia obviamente también vinculado con la primer colonización portuguesa, ¿no? Casi un 30% de la población era afro. Y sin duda, ¿cuáles eran las principales tareas? Mentira que era lo doméstico. Eran los herreros, los que armaban los carros, los que criaban los ganados y los que cultivaban, ¿no? En el trasiego de la revolución y las guerras, porque después están las guerras civiles, es muy probable que buena parte de esa población haya sido llevada como leva para participar. Y mirá, hace muy poquito en un curso
También, en gran medida, este es otro punto, la población afro está en yo lo pude poner en el libro, en los dibujos de Figari, ahora, pero eso era federal. Porque los federales, que eran más populares, tenían vínculo con los afros. Rivera en un momento tuvo mucho vínculo. Rivera Frutos, que era el más popular, tenía varios jefes militares de Rivera eran afro, ¿no? Pero luego, con la Guerra Grande, hay mucha persecución a los afros y es probable que el ejército moderno se haya llevado grandes contingentes para la Guerra del Paraguay. Creo que capaz que la vieron, pero... De Lócar, puede ser. Las primeras fotos que tenemos de guerra, ¿se acuerdan la muerte de León Palleja? Que muere en Paraguay. Todos los soldados son afro-uruguayos. Y ahora, hace muy poquito, un estudiante allá en Facultades Sociales nos contó que estaba investigando. Pasa que no hay tanto registro como censos o de esos que son estadísticas que te tiran la data, pero a través de fuentes secundarias parece que hay una mayoría de habitantes afro en los pueblos de ratas. ¿En los pueblos qué? Viste que cuando se da el alambramiento de los campos, ¿no? La mayoría de los habitantes de esos pueblos que se generan a los costados, porque ya no tienen más derechos, tienen mayoría afro, a nivel rural, porque son despedidos por la imposición del capitalismo agrario. Entonces, esas derivas habrán ido a buscar trabajo a otros lados, puede haber ocurrido eso también. Esta fue una de las zonas de mayor modernización y capitalismo agrario. Supongo que ahí debe haber una mezcla de factores que expliquen, por ejemplo, qué pasó con los afro de Buenos Aires. Se vinieron muchos, tengo entendido, no sé, no lo sé con certeza, como ejemplo cuando la sangre de los indios y de los negros, Sarmiento, ¿no? Y emigraron muchos negros para acá. Hubo mucha persecución después de la caída de Rosas y hubo también, según la fiebre amarilla afectó mucho a la población afro porque era la más pobre en Buenos Aires. Yo estuve un tiempo viviendo en Melo y Melo tiene mucha población afro. Sin duda. Claro, porque la frontera con Brasil también tiene un componente mucho mayor. Y han venido también de Argentina, Exacto. de Sarmiento. La canción dice afrontar los morenos de corazón. Afrontar los morenos, claro, que Indio y Moreno estaban presentes. Había otra persona que había levantado la mano en el fondo, que no sé si capaz que se fue, ya estamos en... No, te tenés que ir, justo te paraste para irte y te agarré, comentá y te vas. ¿Cómo es tu nombre? Mónica. En el 2011 hubieron festejos. Sí. Acá en Mercedes y hay un grupo de teatro local en Cormero, en la sala, hizo la representación y me acuerdo que usaron ropa de los holandeses también que nos apoyaron y fueron la grabación que para el 28 de febrero siempre pasan las imágenes, el canal local de acá. Y fueron en los campos de acá de Soriano, de Asensio. Y vos decís que estaría bueno recrear algo por el estilo. Algo estaría bueno, sí. Que para la grabación, sí, quedaron los vestidos. Perdón, audio mucho. Bueno, podría ser también como una tarea de ir recopilando qué es lo que se hizo en aquella época que puede volver a difundirse, sí, está bueno. No, y hubieron varios días de festejo. ¿Se acuerdan? En la catedral también hubo un acto o algo y a la rabia, el desfile, estuvo muy lindo. Bueno, capaz que no sé, podemos hacer un jazz a la calle con Bicentenario. Ya aprovechamos todo porque sí. Está bueno, está Sí, podemos hacer. Siempre para el 28, siempre como el canal, viste, usado por la intendencia, pasa las imágenes de esa bueno. grabación. Muy bien. Bueno. Bueno, entonces cerramos Gracias por a todos. acá, por favor.